Poimandres, Luisiana visión de Hermes. El divino Poimandres de Hermes Mercurio Trismegisto es una de las obras herméticas más antiguas que todavía existen. Aunque probablemente no en su forma original, ha sido remodelada durante los primeros siglos de la era cristiana y traducida incorrectamente desde entonces. Esta obra contiene, sin duda, muchos de los conceptos originales del cultus hermético. El divino Poimandres de Hermes Mercurio Trismegisto reúne 17 fragmentos, presentados como una sola obra. Se supone que el segundo libro de El Divino Poimandres, llamado Poimandres, o la visión, describe el método mediante el cual la sabiduría divina fue revelada a Hermes por primera vez. Después de recibir tal revelación, Hermes comenzó su ministerio y se puso a enseñar a quien quisiera escuchar los secretos del universo invisible, como se los habían dado a conocer a él. La visión es el más famoso de todos los fragmentos herméticos y contiene una presentación de la cosmogonía hermética y las ciencias secretas de los egipcios con respecto a la cultura y el desarrollo del alma humana. Durante algún tiempo fue llamada erróneamente el Génesis de Enoc, pero en la actualidad tal error ha sido rectificado. Mientras deambulaba por un lugar pedregoso y solitario, Hermes se entregó a la meditación y la oración, siguiendo las instrucciones secretas del templo. Poco a poco fue liberando su conciencia superior de la esclavitud de sus sentidos físicos y, una vez liberado, su naturaleza divina le reveló los misterios de las esferas trascendentales. Contempló una figura imponente y sobrecogedora. Era el gran dragón, que tenía las alas extendidas en el cielo y cuyo cuerpo irradiaba luz en todas direcciones. Según los misterios, la vida universal se representaba como un dragón. El gran dragón llamó a Hermes por su nombre y le preguntó por qué meditaba así sobre el misterio del mundo. Aterrorizado por el espectáculo, Hermes se postró ante el dragón y le suplicó que le revelara su identidad. La enorme criatura le respondió que era Poimandres, la mente del universo, la inteligencia creativa y el emperador absoluto de todo. Se identifica a Poimandres con el dios Osiris. Entonces Hermes suplicó a Poimandres que le revelara la naturaleza del universo y la constitución de los dioses. El dragón accedió y le pidió a Trismegisto que retuviera su imagen en la cabeza. De inmediato cambió la forma de Poimandres. En el lugar donde había estado quedó un resplandor espectacular que palpitaba. Aquella luz era la naturaleza espiritual del propio gran dragón. Hermes ascendió al centro de aquel fulgor divino y el universo de objetos materiales se desvaneció de su conciencia. Entonces sobrevino una gran oscuridad que, al expandirse, se tragó la luz. Todo se puso turbulento. En torno a Hermes se arremolinaba una misteriosa sustancia acuosa que emitía un vapor que parecía humo. El aire se llenó de gemidos inarticulados y suspiros que parecían proceder de la luz que había sido tragada por la oscuridad. Su cabeza le dijo a Hermes que la luz era la forma del universo espiritual y que la oscuridad en remolino que la había envuelto representaba lo material. A continuación, de la luz prisionera, surgió una palabra santa misteriosa que se situó sobre las aguas humeantes. Aquella palabra, la voz de la luz, surgió de la oscuridad como una gran columna, y el fuego y el aire la siguieron, aunque la tierra y el agua permanecieron abajo, sin moverse. Entonces, las aguas de la luz se separaron de las aguas de la oscuridad. De las aguas de la luz se formaron los mundos superiores, y de las aguas de la oscuridad se formaron los mundos inferiores. A continuación, la tierra y el agua se mezclaron y se volvieron inseparables, y la palabra espiritual, llamada razón, se movió sobre su superficie y provocó un desconcierto interminable. Una vez más se oyó la voz de Poimandres, pero sin que se revelara su forma. Yo, tu Dios, soy la luz y la mente que existían.
antes de que la sustancia se separara del espíritu y la oscuridad, de la luz. Y la palabra que surgió de la oscuridad como una columna de fuego es el Hijo de Dios, nacido del misterio de la mente. El nombre de esa palabra es razón. La razón es hija del pensamiento y la razón separará la luz de la oscuridad y establecerá la verdad en medio de las aguas. Entiéndelo, oh Hermes, medita profundamente sobre el misterio. Lo que ves y oyes en tu interior no es la tierra, sino la palabra de Dios hecha carne. Así se dice que la luz divina habita en medio de la oscuridad mortal, y la ignorancia no puede separarlas. La unión de la palabra y la mente produce el misterio llamado vida. Así como la oscuridad que te rodea está dividida con respecto a sí misma, la oscuridad que hay en tu interior también está dividida de la misma forma. La luz y el fuego que surgen son el hombre divino, que asciende por el camino de la palabra, y lo que no puede ascender es el hombre mortal, que no puede ser partícipe de la inmortalidad. Profundiza en la mente y su misterio, porque en ellos reside el secreto de la inmortalidad. El dragón volvió a revelar su forma a Hermes, y durante largo tiempo los dos estuvieron mirándose fijamente a la cara el uno al otro, de modo que Hermes temblaba ante la mirada de Poimandres. Al oír la palabra del dragón, los cielos se abrieron y se revelaron los innumerables poderes de la luz, elevándose por el cosmos con alas que despedían fuego. Hermes contempló los espíritus de las estrellas, los celestiales que controlan el universo, y todos aquellos poderes que brillan con el resplandor del fuego único, el esplendor de la mente soberana. Hermes se dio cuenta de que la visión que había contemplado solo le había sido revelada porque Poimandres había dicho una palabra. La palabra era la razón, y mediante la razón de la palabra se manifestaban las cosas invisibles. La mente divina, el dragón, prosiguió su discurso. Antes de que se formara el universo visible, se fabricó un molde, llamado arquetipo, y dicho arquetipo estaba en la mente suprema mucho antes de que comenzara el proceso de la creación. Observando los arquetipos, la mente suprema quedó prendada de sus propios pensamientos, de modo que, tomando la palabra como un martillo poderoso, fue abriendo cavernas en el espacio primigenio y reproduciendo la forma de las esferas en el molde del arquetipo, y al mismo tiempo sembró en los cuerpos recién creados las semillas de las cosas vivas. La oscuridad inferior, al recibir el martillo de la palabra, se convirtió en un universo ordenado. Los elementos se separaron en niveles, y en cada uno surgieron criaturas vivas. El Ser Supremo, la mente, masculino y femenino, produjo la palabra y la palabra, suspendida entre la luz y la oscuridad, se expresó en otra mente, llamada el obrero, el maestro constructor o el hacedor de objetos. De esta manera se consiguió, oh Hermes, desplazándose por el espacio como un soplo, la palabra produjo el fuego por la fricción de su movimiento y por consiguiente, el fuego se llama Hijo del Esfuerzo. El obrero atravesó el universo como un torbellino y con la fricción hizo que las sustancias vibraran y resplandeciesen. El Hijo del Esfuerzo formó de este modo los 7 gobernadores, los espíritus de los planetas, cuyas órbitas delimitaban el mundo, y los 7 gobernadores controlaban el mundo mediante el poder misterioso llamado destino, que les había concedido el obrero ardiente. Cuando la segunda mente, el obrero, hubo organizado el caos, la palabra de Dios salió enseguida de su prisión material, dejando a los elementos sin la razón, y se unió a la naturaleza del obrero ardiente. Entonces, la segunda mente, junto con la palabra que se había elevado, se estableció en medio del universo, e hizo girar las ruedas de los poderes celestiales, y así continuará desde un comienzo infinito hasta un final infinito, porque el principio y el fin están en el mismo lugar y estado. Entonces, los elementos vueltos hacia abajo y desprovistos de razonamiento, produjeron criaturas sin razón. La sustancia no podía proporcionar razón, porque la razón había salido de ella. El aire produjo objetos voladores y las aguas, objetos nadadores. La tierra concibió extraños animales de 4 patas que se arrastran, dragones, demonios complejos y monstruos grotescos.
Entonces el Padre, la mente suprema, al ser la luz y la vida, creó a su imagen un hombre universal espléndido, no un hombre terrenal, sino un hombre celestial, que vivía en la luz de Dios. La mente suprema amó al hombre que había creado y le entregó el control de las creaciones y las pericias. Como el hombre quería trabajar, estableció su morada en la esfera de la generación y se fijó en las obras de su hermano, la segunda mente, que estaba sentado en el anillo de fuego. Después de observar los logros del obrero ardiente, él también quiso hacer cosas y su padre le dio permiso. Los 7 gobernadores, de cuyos poderes era partícipe, se regocijaron y cada uno proporcionó al hombre una parte de su propia naturaleza. El hombre anhelaba perforar la circunferencia de los círculos y comprender el misterio de aquel que estaba sentado sobre el fuego eterno. Como ya tenía todo el poder, se agachó y echó un vistazo a través de las 7 armonías y atravesando la fuerza de los círculos, se manifestó ante la naturaleza que estaba estirada abajo. El hombre miró a las profundidades y sonrió, porque vio una sombra sobre la tierra y una semejanza reflejada en las aguas, y aquella sombra y aquella semejanza eran su propio reflejo. El hombre se enamoró de su propia sombra y deseó descender hasta ella. Coincidiendo con el deseo, el objeto inteligente se unió con la imagen y la forma irracional. La naturaleza observó el descenso y se envolvió en torno al hombre, al que amaba, y los dos se fusionaron. Por este motivo, el hombre terrenal es compuesto. En su interior está el hombre del cielo, inmortal y hermoso. En el exterior, la naturaleza mortal y destructible. Por consiguiente, el sufrimiento se produce porque el hombre inmortal se enamoró de su sombra y renunció a la realidad para vivir en la oscuridad de la ilusión. Porque, si es inmortal, el hombre tiene el poder de los 7 gobernadores, también la vida, la luz y la palabra. Pero si es mortal, lo controlan los anillos de los gobernadores, la suerte o el destino. Del hombre inmortal habría que decir que es hermafrodita, o sea, masculino y femenino, y siempre está atento. Nunca duerme ni está inactivo, y lo rige un padre que también es masculino y femenino, y siempre vigila. Este es el misterio que se mantiene oculto hasta hoy, porque la naturaleza, después de fusionarse en matrimonio con el hombre del cielo, produjo una maravilla de lo más maravillosa. 7 hombres, todos bisexuales, masculinos y femeninos, y de postura erguida, cada uno de los cuales es un ejemplo de las naturalezas de los 7 gobernadores. Estas, Hermes, son las 7 razas, especies y ruedas. De esta manera se generaron los 7 hombres. La tierra era el elemento femenino y el agua, masculino. Del fuego y el éter recibieron sus espíritus, y la naturaleza hizo los cuerpos según la especie y la forma de los hombres. Y el hombre recibió la vida y la luz del gran dragón, y de la vida se hizo su alma y de la luz, su mente. Por consiguiente, todas estas criaturas complejas, que contienen la inmortalidad, pero son partícipes de la mortalidad, siguieron en tal estado durante un periodo. Se reprodujeron a partir de sí mismas, porque cada una era masculina y femenina. Sin embargo, al finalizar el período, el nudo del destino se desató por la voluntad de Dios, y el lazo de todas las cosas se aflojó. Entonces, todas las criaturas vivas, incluido el hombre, que había sido hermafrodita, se separaron y los machos se volvieron diferentes y las hembras también, según los dictados de la razón. Y Dios habló a la palabra santa que estaba dentro del alma de todas las cosas y le dijo: Seguid creciendo y multiplicaos en multitudes, todos vosotros criaturas y pericias mías. Que quien esté dotado de mente sepa que es inmortal, y que la causa de la muerte es el amor al cuerpo, y dejad que aprenda todo lo que hay, porque quien se reconoce a sí mismo ingresa en el estado del bien. Y después de que Dios dijera esto, la providencia, con la ayuda de los 7 gobernadores y la armonía, reunió los sexos, hizo las mezclas y establecía las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según su especie. Quien comete el error de apegarse y ama su cuerpo, se queda deambulando en la oscuridad, consciente, y sufre las cosas de la muerte, mientras que quien se da cuenta de que el cuerpo no es más que una tumba para su alma, asciende a la inmortalidad.
Entonces Hermes quiso saber por qué había que privar a los hombres de la inmortalidad, solo por cometer el pecado de la ignorancia, y el gran dragón respondió: para los ignorantes, el cuerpo es lo más importante, y son incapaces de darse cuenta de que llevan dentro la inmortalidad. Como solo conocen el cuerpo, que está sujeto a la muerte, creen en la muerte, porque adoran la sustancia, que es la causa y la realidad de la muerte. Entonces Hermes preguntó cómo van hacia Dios los justos y los sabios, a lo cual Poimandres respondió: lo mismo que dijo la palabra de Dios lo repito yo, porque el Padre de todas las cosas está hecho de vida y luz, y lo mismo ocurre con los hombres. Por consiguiente, quien aprenda y comprenda la naturaleza de la vida y la luz, pasará a la eternidad de la vida y la luz. A continuación, Hermes preguntó por el camino que seguían los sabios para llegar a la vida eterna, y Poimandres continuó: dejad que el hombre dotado de mente tome nota, analice y aprenda por sí mismo, y con el poder de su mente, se separe de su no yo y se vuelva esclavo de la realidad. Hermes preguntó si no todos los hombres tenían mente, y el gran dragón respondió: ten cuidado con lo que dices, porque yo soy la mente, el Maestro eterno. Yo soy el Padre de la palabra, el Redentor de todos los hombres, y en la naturaleza del sabio, la palabra se hace carne. Por medio de la palabra, el mundo se salva. Yo, el pensamiento, Tot, el Padre de la palabra, la mente, solo acudo a los hombres que son santos y buenos, puros y misericordiosos, y llevan una vida piadosa y religiosa. Mi presencia les sirve de inspiración y de ayuda, porque cuando llego, enseguida saben todas las cosas y adoran al Padre Universal. Antes de morir, estos sabios y misericordiosos aprenden a renunciar a sus sentidos, sabiendo que estos son los enemigos de su alma inmortal. No permitiré que los maléficos sentidos controlen el cuerpo de aquellos que me aman, ni tampoco que alberguen emociones malignas ni malos pensamientos. Me convierto en portero o cancerbero, y no dejo entrar el mal, y así protejo a los sabios de su propia naturaleza inferior. Sin embargo, no acudo a los perversos, los envidiosos, ni los codiciosos, porque ellos no pueden entender los misterios de la mente. Por consiguiente, no les resulto grato. Los dejo con los demonios vengadores que ellos fabrican en su propia alma, porque el mal aumenta todos los días y atormenta más al hombre, y cada mala acción se suma a las malas acciones previas, hasta que finalmente el mal se destruye a sí mismo. El castigo del deseo es el suplicio de la insatisfacción. Hermes agachó la cabeza en señal de agradecimiento al gran dragón, que tanto le había enseñado, y le suplicó que siguiera hablando sobre lo supremo del alma humana, de modo que Poimandres resumió: en el momento de la muerte, el cuerpo material del hombre regresa a los elementos de los que procede, y el hombre divino invisible asciende a la fuente de la que procede, es decir, la octava esfera. El mal se traslada a la morada del demonio, mientras que los sentidos, los sentimientos, los deseos y las pasiones del cuerpo regresan a su origen, es decir, los 7 gobernadores, cuya naturaleza en el hombre inferior destruye, pero en el hombre espiritual invisible da vida. Cuando la naturaleza inferior ha vuelto a la brutalidad, la superior se esfuerza otra vez por recuperar su espiritualidad. Escala los 7 anillos sobre los cuales están sentados los 7 gobernadores, y devuelve a cada uno sus poderes inferiores de esta manera. Sobre el primer anillo deposita la luna, y le devuelve la capacidad de crecer y de crecer. Sobre el segundo anillo sienta a Mercurio, y le devuelve las maquinaciones, el engaño y la picardía. Sobre el tercer anillo sienta a Venus, y le devuelve los deseos y las pasiones. Sobre el cuarto anillo sienta al Sol, y este señor le devuelve las ambiciones. Sobre el quinto anillo sienta a Marte, y a él le devuelve la impetuosidad y el atrevimiento irreverente. Sobre el sexto anillo sienta a Júpiter, y le devuelve el sentido de acumulación y las riquezas, y sobre el séptimo anillo sienta a Saturno, a la puerta del caos, y le devuelve la falsedad y la conspiración maléfica. A continuación, después de deshacerse de todas las acumulaciones de los 7 anillos, el alma llega a la octava esfera, es decir, el anillo de las estrellas fijas,
donde, liberada de toda ilusión, mora en la luz y entona cantos al Padre con una voz que solo los puros de espíritu pueden comprender. Fíjate, Hermes, que en la octava esfera hay un gran misterio, porque la Vía Láctea es el semillero de las almas, que desde allí caen en los anillos y a ella regresan otra vez desde las ruedas de Saturno. Pero algunas no pueden subir la escalera de 7 peldaños de los anillos, de modo que deambulan por la oscuridad inferior y son arrastradas a la eternidad con la ilusión de los sentidos y la practicidad. El camino hacia la inmortalidad es difícil y solo unos pocos lo encuentran. El resto aguarda el gran día en que las ruedas del universo se detengan y las chispas inmortales huyan de la vaina de la sustancia. Pobres de los que esperan, porque deben volver a regresar inconscientes y sin saberlo, al semillero de las estrellas y aguardar un nuevo comienzo. Los que se salven gracias a la luz del misterio que te he revelado, oh Hermes, y que ahora te pido que instaures entre los hombres, volverán una vez más al Padre que habita en la luz blanca, y se entregarán a la luz y serán absorbidos por la luz, y en ella se convertirán en poderes divinos. Este es el camino del bien y solo se revela a los que tienen sabiduría. Bendito seas, oh Hijo de la Luz, a quien, de entre todos los hombres, yo, Poimandres, la luz del mundo, me he revelado. Te ordeno que sigas adelante, que te conviertas en guía para aquellos que deambulan en la oscuridad, para que todos los hombres en los que habite el espíritu de mi mente, la mente universal, se salven por medio de mi mente en ti, que invocará a mi mente en ellos. Establece mis misterios y ellos no fracasarán en la tierra, porque soy la mente de los misterios, y mientras la mente no falle, esto no ocurre nunca, mis misterios no pueden fallar. Con estas palabras de despedida, Poimandres, radiante de luz celestial, se desvaneció, mezclándose con los poderes de los cielos. Elevando los ojos al firmamento, Hermes bendijo al Padre de todas las cosas y consagró su vida al servicio de la gran luz. Así predicaba Hermes: oh, habitantes de la tierra, hombres nacidos y hechos de los elementos, pero con el espíritu del hombre divino en vuestro interior, levantaos de vuestro sueño de ignorancia. Sed serios y reflexivos, daos cuenta de que vuestra casa no es la tierra sino la luz. ¿Por qué os habéis entregado a la muerte, si tenéis poder para ser partícipes de la inmortalidad? Arrepentíos y cambiad vuestra mente. Alejaos de la luz oscura y renunciad a la corrupción para siempre. Preparaos para ascender a través de los 7 anillos y para fundir vuestras almas con la luz eterna. Algunos de los que lo escucharon se burlaron y se mofaron y siguieron su camino, entregándose a la segunda muerte, de la cual no existe salvación. Otros, en cambio, se arrojaron a los pies de Hermes y le suplicaron que les enseñara el camino de la vida. Él los levantó con suavidad, sin recibir ninguna aprobación para sí mismo, y, con el bastón en la mano, siguió enseñando y guiando a la humanidad y mostrándoles cómo podían salvarse. En los mundos de los hombres, Hermes sembró las semillas de la sabiduría y las nutrió con las aguas inmortales. Finalmente, llegó el crepúsculo de su vida, y cuando el resplandor de la luz de la tierra comenzó a reducirse, Hermes ordenó a sus discípulos que mantuvieran inmaculadas sus doctrinas a lo largo de los siglos. Encomendó que se pusiera por escrito la visión de Poimandres, para que todos los que desearan la inmortalidad pudieran encontrar en ella el camino. Para concluir su exposición de la visión, Hermes escribió lo siguiente: el sueño del cuerpo es la sobria vigilancia de la mente, y si cierro los ojos, se me revela la luz verdadera. Mi silencio se llena de nueva vida esperanza, y está lleno de bondad. Mis palabras son la plenitud del fruto del árbol de mi alma, porque este es el relato fiel de lo que he recibido de mi verdadera mente, que es Poimandres, el gran dragón, el Señor de la Palabra, mediante el cual Dios me inspiró la verdad. Desde aquel día, mi mente ha estado siempre conmigo y en mi propia alma he dado a luz y la palabra es la razón y la razón me ha redimido. Por este motivo, con toda mi alma y toda mi fuerza, alabo y bendigo al Dios Padre,
la vida y la luz y la bondad eterna. La visión de Hermes, como casi todas las obras herméticas, es una exposición alegórica de grandes verdades filosóficas y místicas, cuyo significado oculto solo pueden comprender aquellos que han sido elevados a la presencia de la mente verdadera. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like, suscribirte y compartir.